Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Un muerto y 2 heridos dejó un accidente múltiple de tránsito en Saquicilí. Una volqueta, un bus y un taxi están involucrados en la tragedia que enluta a una familia. Los detalles de esta noticia más adelante. Aquí iniciamos. Supuestos repartidores a domicilio llegaron a una panadería ubicada en Carcelén, al norte de Quito, y con armas en mano asaltaron a los clientes. El propietario aseguró que no es la primera vez que ocurre el hecho y que en el local ya ha sido víctima de al menos 15 robos desde que abrió. Una vez más, son supuestos repartidores a domicilio involucrados en hechos como estos. Llegaron hasta una panadería ubicada en Carcelén, norte de la capital. Sacaron armas de fuego y amedrentaron a los clientes que estaban siendo atendidos. Revisaron bolsillos y comenzaron a lanzar los documentos al suelo al no encontrar dinero, mientras el otro ingresó al área de la caja registradora y se llevó el dinero correspondiente a las ventas del día. Entonces todo el mundo entró a rebuscar si estaba guardado. Le asaltaron a los clientes, estaban ahí como unos 5 clientes, le asaltaron a los clientes. Eso fue lo más triste porque nuestros clientes en realidad se asustaron mucho. La acción delictiva se ejecutó en pocos minutos, sin que nadie pudiera poner resistencia, debido a la amenaza constante con armas de fuego. En realidad pues creo que estamos en la vía más rápida y creo eso nos ha hecho también que estemos expuestos a la delincuencia. Ya nos han ido robando como unas 15 veces en realidad. Ya pues tenemos un poco más de seguridad. Los delincuentes actuaron con tal tranquilidad que incluso tuvieron tiempo de abrir el congelador y llevarse una bebida, lo que evidencia el nivel de impunidad con el que operan. Tras cometer el robo, abandonaron el establecimiento y huyeron rápidamente. En realidad, pasado las 7:30 de la noche les atendemos solo por la reja, ya no les dejamos ingresar, eso es un poco penoso, pero en realidad nos toca. Moradores del sector aseguran que la inseguridad en Carcelén ha aumentado en los últimos meses. Según indican, la presencia de personas que duermen en los alrededores del terminal terrestre, en su mayoría extranjeros, ha convertido a esta zona en un punto vulnerable. Casi en el terminal, si usted va y los mira, no hay policía casi a ninguna hora. Solo hacen una ronda porque el UPC del terminal de Carcelén está muy lejos. Él cubre los que están de la bota. Entonces es muy lejos para que llegue al terminal de Carcelén. Ese era el pedido del barrio, que se ayude con un UPC en el sector del terminal de Carcelén. Informó Ailis Morán. Una pareja de delincuentes fue atrapada en Conocoto, Valle de los Chillos. Las autoridades indicaron que los sospechosos se estaban haciendo pasar por policías investigativos y pretendían robar a varios ciudadanos. El hombre y la mujer merodeaban las calles de Conocoto en busca de una eventual víctima. Perfilaron a un vehículo que estaba ocupado por 2 adultos mayores y una joven mujer y procedieron a parar su marcha. Un motorizado se nos acercó, tenía luces, sirena, todo como si fuera un policía. Eran 2 personas, un hombre y una mujer. Me dijo que pare, yo paré. Me hizo ir más lejos de donde estaban las personas porque me paré cerca de unas tiendas, me hizo irme más lejos. En tono desafiante, la pareja de policías falsos empezó a pedir una serie de documentos del carro y de su conductora, aludiendo que se encontraban en una investigación y que presuntamente el automóvil estaba involucrado en un hecho delictivo, por lo que tenían que llevárselo a los patios de retención. Me dijo que eran detectives o policías, me enseñó 2 placas porque le pedí identificación, eran 2 placas pequeñas dentro de como una billetera. Me dijo que se habían robado un carro parecido al que estaba manejando yo en ese momento y que tenían que llevar a revisar el carro. Al notar su actitud inusual, la víctima se percató que elementos del GOM del distrito Los Chillos realizaban su patrullaje rutinario y advirtió de su presencia. Llevaban lo que era en su poder una radio handy, se movilizaban en una motocicleta color negro con similares características a una motocicleta policial y las chompas con distintivos de
el Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional. Con la llegada de los gendarmes, la mentira se les cayó y todo su cuento quedó en evidencia. César Aníbal A, de 42 años de edad, que posee antecedentes penales por el delito de robo y por el mismo delito de usurpación y simulación de funciones públicas. La señorita Marjorie Estefanía S., de 32 años de edad, que presenta también antecedentes penales por el delito de usurpación y simulación en funciones públicas. Ambos sospechosos son de nacionalidad ecuatoriana y cuentan con antecedentes delictivos por robo y usurpación de identidad. Que estos ciudadanos ya han sido puestos a órdenes de la autoridad competente en el mes de diciembre, asimismo el procedimiento suscitado en el sitio de La Delicia. Informó Mauricio Sánchez. 4 supuestos delincuentes detenidos y un niño de 12 años aislado es el resultado de 3 intervenciones realizadas por la policía en el centro de Quito. En uno de los casos, los arranchadores le arrebataron el celular a una mujer dentro de un bus. Mire bien cómo opera este arranchador. ¿Lo vio? Le quitó la mochila a la joven sin posibilidad de defenderse. Él es uno de los detenidos en operativos realizados por la policía en el centro de Quito, donde a propósito fue aislado este menor de 12 años, quien según el testimonio de esta joven, le quitó el celular en medio del tumulto en un vehículo de transporte público cuando ella se dirigía al trabajo. ¿Tú puedes reconocer a los sujetos? Sí, al niño lo identifico porque él fue el que me arranchó y a la señora porque no me dejó salir. ¿Es el niño que está allá sentado? Sí, es el niño que está sentado. La víctima dice que había más involucrados, entre empujones. Todos ellos hicieron desaparecer el dispositivo como por arte de magia. Entonces ahí cogió, se bajó, una de las señoras que estaba embarazada no me dejó bajar del bus y a la final por eso no pude cogerlo al chico. Y cogieron y se pasaron el celular y nada, se armó ahí un drama. ¿Cuántas personas pudiste tú ver? 3, 2 menores de edad y la señora embarazada. A la ecuatoriana de 22 años y al infante se les encontró estas evidencias. 2 armas blancas, un cuchillo y una tijera con la cual actuaron en contra de la humanidad de la ciudadana que había sido objeto de la sustracción del celular. En total, 4 adultos detenidos en 3 intervenciones que realizó la policía en el centro de la urbe, donde además consta un ciudadano colombiano. Entre las evidencias se decomisó 44 envolturas plásticas transparentes con marihuana y cocaína. Los uniformados levantan información sobre estos supuestos antisociales que se camuflan entre los transeúntes, ya sea para atracar o distribuir sustancias. Lo que más alarma es que involucran a niños en sus fechorías. Informó Marilyn Jaramillo. Una vivienda patrimonial ubicada en el sector de La Tola, centro de Quito, colapsó la tarde de este día miércoles. 4 personas fueron rescatadas en medio de los escombros. ¿Qué ocurrió? ¿Y quiénes estaban dentro de la vivienda? Les contamos más adelante. Ese es el preciso momento en que un policía fue asesinado durante una persecución tras acudir al llamado de auxilio por un sicariato ocurrido en el sur de Guayaquil. Les tenemos todos los detalles en breve, aquí en Emisión Estelar. Un ciudadano extranjero fue detenido por la policía en el centro de Quito. El hombre sería el causante del asesinato de un guardia de seguridad, quien murió tras recibir 2 impactos de bala por impedir un atraco. Los uniformados ingresaron durante la madrugada al inmueble, ubicado en el centro de Quito. Dentro yacía este sujeto, venezolano de 24 años, supuesto responsable del asesinato de Enrique Males, de 57, hecho ocurrido el pasado 7 de enero en una cafetería de la 6 de diciembre e Irlanda, norte de la ciudad, cuando el guardia trató de impedir que 2 sujetos con mochilas de entregas a domicilio asalten a los clientes. La noticia fue confirmada por el ministro del Interior, John Reinberg, a través de su cuenta de X. Capturado delincuente involucrado en homicidio. El tipo tiene antecedentes por robo, sostuvo. El acusado, de nombre Diego C., tiene antecedentes por delincuencia organizada.
Fue detenido por el robo de relojes de alta gama en septiembre del 2023. Y durante los allanamientos de este jueves, se decomisó joyas, relojes, una mochila de entregas y el arma de fuego que habría sido utilizada para el crimen. La Fiscalía también dispuso la aprehensión de una mujer por el delito de tenencia de armas, luego de que se hallara el revólver sobre la cama en la que ella dormía. Sobre el caso se tenía previsto se amplíe información a través de una rueda de prensa, pero esta fue cancelada a última hora por cuestiones investigativas. La familia del occiso avanza en el proceso legal para que la justicia falle a favor de la víctima. Informó Marilyn Jaramillo. La Agencia Metropolitana de Tránsito intensifica operativos en Quito para hacer cumplir la norma que prohíbe el traslado de 2 personas en motocicleta. La medida se aplica como mecanismo de control y prevención contra la inseguridad. La Agencia Metropolitana de Tránsito mantiene los operativos de control en distintos puntos de la capital para hacer cumplir la normativa que prohíbe que 2 personas se movilicen en una motocicleta, salvo cuando se trate de familiares debidamente identificados. Esta disposición forma parte de las medidas de seguridad vial y ciudadana adoptadas en el Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de reducir riesgos en las vías y prevenir delitos cometidos bajo esta modalidad de transporte. Quienes incumplan se exponen a una sanción, el cual es el 10% de un salario básico unificado hacia el conductor. Durante el más reciente operativo realizado en el norte de la ciudad, los agentes de tránsito detectaron además varias irregularidades. Sí se han evidenciado motocicletas sin placas, motocicletas con llantas, con los neumáticos en mal estado, asimismo con daños técnicos mecánicos previsibles, que se han ingresado igual a los patios de retención. A pesar de las sanciones, muchos motociclistas expresaron su respaldo a los controles, al considerar que contribuyen a mejorar la seguridad y el orden en las calles capitalinas. Yo creo que hay muchos motociclistas que no tienen básicamente todos los papeles en regla y creo que es importante que exista el control, ¿no? Justamente ahorita hay mucha delincuencia y los delincuentes básicamente creo que no tendrían papeles al día, ¿no? No obstante, también hicieron un llamado a las autoridades para que se incluya en la normativa a las motocicletas eléctricas, que actualmente no están sujetas a regulación alguna. Sí sugiero es que los motociclistas que tienen motos eléctricas también tengan papeles, porque básicamente ellos no tienen ningún tipo de obligación, ¿no? ante el ente de control. La AMT informó que los operativos continuarán de forma permanente en distintos sectores de Quito, como parte de una estrategia integral de control y prevención, que hizo un llamado a los ciudadanos a respetar las normas de tránsito para garantizar una movilidad más segura para todos. Informó Miguel Ángel Bedoya. 8 detenidos, entre ellos un sujeto con 18 antecedentes penales, constan en los resultados del operativo Apolo 2, desarrollado en el norte de Quito. La policía decomisó decenas de celulares, droga y altares a la Santa Muerte. Así se vio la operación desde el aire. Se desplegaron los uniformados a la Roldós, norte de Quito. Labores de inteligencia permitieron verificar un inmueble donde se guardaba sustancia catalogada sujeta a fiscalización. Dentro de la casa había una serie de altares pequeños y estos, a la Santa Muerte, que según la policía, bandas criminales veneran para pedir seguridad en medio de los riesgos, que significa comercializar la droga en ciertos puntos. Pues si es que hay organizaciones rivales, lo más probable es que todo termine en balacera. Ya es común encontrarse con estas imágenes. Efectivamente son rituales o creencias que ha adoptado la delincuencia aquí en el Ecuador, ya que estas imágenes tienen otro tipo de historias, ¿no? Y que vienen de tradiciones de otros países. Se trató de la operación Apolo, que se ejecutó en la Roldós, Comité del Pueblo y Carcelén, para desarticular a estos supuestos grupos delictivos, dedicados no solamente a comercializar sustancias, sino a una serie de ilícitos. Enfocados específicamente a estos circuitos, ya que de acuerdo al análisis delictual, lógicamente se eleva el índice delictual en esos puntos. Como evidencias, 23 teléfonos celulares, 150 dosis de droga, dinero en efectivo y motocicletas, varias de ellas con reporte de robo. 8 detenidos. Escuche bien. ¿Cuántos antecedentes tiene uno de ellos? Algo
sorprendente que una persona tiene 18 antecedentes dentro de las 8 personas que están hoy detenidas. Lógicamente es por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Entre los indicios se halló controles universales para el robo de carros y llaves maestras, modalidades que cada vez van ganando terreno. Estos ciudadanos realizan la auxilio para entrar y asesinarlo. Al no lograr abrir las puertas principales de la vivienda, sicarios hicieron un hueco en la pared del domicilio para poder ingresar y acribillar a un hombre. El ataque se registró en horas de la madrugada de este miércoles en la cooperativa Hermano Gregorio en el sector Divino Niño del Cantón Durán. La pareja que se encontraba durmiendo escucharon fuertes golpes. Posteriormente, varios sujetos armados entraron a la casa, donde dispararon directamente contra la víctima, causándole la muerte en el lugar. Bueno, en la madrugada registramos una muerte violenta al interior de un domicilio. Los victimarios llegan y realizan un oramen por un lado de la construcción para poder ingresar. La pareja del fallecido y testigo del hecho relató que los sicarios lo querían a él. Sí, me dijo, un chico me dijo, mándela también a ella y el otro le dijo, no, a ella nosotros lo queremos a él. Ropa de calle, sí, tapado nomás la cara. Sí, con fusil era. La víctima fue identificada como Jonathan Steven Vite Naranjo, de 27 años, quien registraba 6 antecedentes penales por robo. Por su parte, el teniente coronel Santiago Gavilanes, subcomandante del distrito Durán, manifestó que se investiga este ataque, ya que la vivienda era utilizada como bodega. Gran cantidad de mercadería, que sería sacos de arroz al interior, un lugar totalmente vacío, que aparentemente sería posiblemente ocupado como bodega. Según las autoridades, las muertes serían dirigidas. La mayor cantidad de las muertes son de carácter dirigido, como les he explicado a otras cámaras. Tenemos varios eventos que tienen relación directa o indirecta con microtráfico. Varios de los eventos, posterior nuestros investigadores sabrán determinar los móviles que impulsaron las mismas. Informó Amy Moreno. Al volver, familiares de 6 jóvenes reportados como desaparecidos desde inicios del mes de enero se encuentran a la espera de que las autoridades identifiquen los cadáveres hallados en una zona rural de Santa Elena. Más adelante les ampliamos esa información. Además, Marco Rodríguez es el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, mientras que Alejandro Arteaga asumió como presidente subrogante. ¿Qué ocurrió en la sesión de designación? Les contamos al regresar de la pausa aquí en Emisión Estelar. Erwin Villao. Un accidente múltiple donde se vio involucrado una volqueta, un bus intercantonal y un taxi en la vía E35 a la altura del ingreso al cantón Saquisilí en la provincia de Cotopaxi dejó un fallecido y 2 heridos. Una persona perdió la vida tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía E35, en el sector de ingreso al cantón Saquisilí. En el hecho estuvieron involucrados un bus de transporte intracantonal, una volqueta y un taxi. La volqueta vino de la parte de allá y vino contra el bus. A nuestra llegada, obviamente, se pudo observar 3 vehículos involucrados en el accidente de tránsito, en donde procedimos a acordonar el área, obviamente, ya que existe una persona fallecida. Equipos del Cuerpo de Bomberos de Latacungi Saquisilí, junto al personal del Ministerio de Salud Pública, acudieron al sitio para brindar atención de emergencia a 12 personas que resultaron heridas. Asistimos con 6 unidades, 3 unidades alfa, 3 unidades de rescate, 19 efectivos, una autobomba para realizar el baldeo posteriormente de que sean retirados los vehículos. Adicional, hicimos labores de rescate, de extricación para sacar a la víctima que se encontraba dentro del vehículo. Las tareas de rescate y despeje de la vía obligaron a suspender la circulación vehicular por más de 3 horas en ese tramo. Cerrar temporalmente la circulación tanto norte-sur en la Panamericana de 35. De igual manera, en sentido oeste-este, la Saquisilí y Latacunga se encuentra ya desviando los compañeros que acudimos a atender el accidente de tránsito. La vía E35 es una arteria de alta circulación. Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente, informó Natalie Guerrero.
Marco Rodríguez será el responsable de devolverle la confianza a la Corte Nacional de Justicia, una vez que por consenso el Pleno lo designó como presidente encargado en reemplazo de José Swing. Nombramiento que se dio en medio de desacuerdos con criterios divididos sobre el proceso de selección. Sí, juro. Si así lo hace, la patria os premie, caso contrario que ella os demande. La sesión extraordinaria se instaló a las 9:30 de la mañana de este miércoles y pasadas las 15 horas se conoció que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia por consenso decidió nombrar a Marco Rodríguez como presidente encargado del máximo tribunal. Rodríguez reemplaza a José Swing, quien se vio obligado a renunciar tras los cuestionamientos por haber designado a Mario Godoy en 2 ternas, que lo llevó a la presidencia del Consejo de la Judicatura. No podemos tampoco ignorar la crisis que no es de ahora, sino por la que atraviesa la función judicial desde hace largo tiempo atrás. Nuestro compromiso entonces, en conjunto con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que el principio de independencia judicial no sea una quimera. Rodríguez alcanzó 7 votos a favor. Daniela Camacho, quien estuvo temporalmente encargada y pretendía seguir en el cargo 3, y 3 nulos. En conjunto vamos a trabajar para cada vez más devolverle la dignidad, devolverle la dimensión al sector justicia, a la función judicial, a la Corte Nacional. Designación que se dio en medio de desacuerdos e intensos cabildeos, ya que Camacho cuestionó que Rodríguez llegue con mayoría simple. Al final, no hubo marcha atrás. Además, se decidió que el juez Alejandro Arteaga sea presidente subrogante. Que luego de un diálogo responsable hemos alcanzado un consenso para que el doctor Marco Rodríguez Ruiz asuma la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Honrar también entonces a todo ese trabajo que he desplegado por más de 30 años en la función judicial, que tengo un sentido de pertenencia absoluto y de manera definitiva, entonces, honrar este trabajo porque así lo demanda la ciudadanía y así lo exige la historia. Ahí participaron 10 jueces y 3 conjueces titulares. De esta forma se pretende dar un nuevo giro a la Corte Nacional de Justicia, dejando atrás cuestionamientos, informó Héctor Romero. Con una trayectoria marcada por sentencias contra exautoridades y redes criminales, Marco Javier Rodríguez asume el liderazgo de forma encargada de la Corte Nacional de Justicia. Conozcamos parte del perfil académico y profesional del nuevo titular del máximo órgano de justicia. La designación de Marco Rodríguez como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia coloca al frente del máximo organismo judicial del país a uno de los magistrados con mayor trayectoria en procesos penales de alto impacto político y social. Integrante de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, Rodríguez se ha consolidado como una figura clave dentro del sistema judicial. Su carrera comenzó mucho antes de llegar a la Corte en 2017. Fue ayudante judicial y oficial mayor de la extinta Corte Suprema. Luego juez y presidente del Tribunal Noveno de Garantías Penales de Pichincha, magistrado de la Sala Penal Provincial y posteriormente presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Su hoja de vida judicial está estrechamente vinculada a causas que marcaron la agenda política y mediática del país. En 2024, integró el tribunal que sentenció por delincuencia organizada a la mayoría de los procesados en el caso Metástasis, una investigación que reveló la infiltración del crimen organizado en distintas instancias del Estado. Rodríguez también participó en el tribunal que impulsó una condena de 13 años de prisión al ex vicepresidente Jorge Glass por la malversación de fondos públicos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. También intervino en el caso Sobornos, que terminó con sentencias de 8 años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Glass y otros altos exfuncionarios de ese régimen. En su historial constan además decisiones claves en procesos por corrupción. En 2018, votó a favor de la sentencia que condenó al excontralor Carlos Polit y a su hijo por concusión. El mismo año ratificó junto a otros magistrados
la condena contra Jorge Glass en el caso de Brecht. Rodríguez también ha sido protagonista en procesos de alto perfil al integrar el tribunal que sentenció a 5 años de cárcel al exministro del Deporte Raúl Carrión por tráfico de influencias. Más allá de su actuación en los tribunales, el nuevo presidente encargado de la Corte Nacional cuenta con una sólida formación académica. Es doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar y posee maestrías y diplomados cursados en la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Técnica Particular de Loja. Informó Miguel Ángel Bedoya. La convocatoria para la designación del nuevo fiscal general del Estado se podría realizar en las próximas horas. Esto, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social culminó con la conformación de la Comisión de Selección. Mediante 3 sorteos públicos se decidió la suerte de quienes integrarán la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará del concurso para designar al fiscal general del Estado. ¿Cómo hemos llegado hasta este momento? Primero, construimos el reglamento con aportes de sectores representativos de la sociedad civil, como la Federación Nacional de Abogados y el Colegio de Abogados de Pichincha, fortaleciendo su legitimidad. La comisión está conformada por 5 representantes de la ciudadanía y sus respectivos suplentes: Wellington Andachi, Cintia Hacho, Hugo Ludeña, Zoila Echeverría y Cristian Arpi, y 5 en representación de las funciones del Estado: Pamela Garay, Daniel Caicedo de los Ríos, María Toca, Tairón Valareso y Natalia de Jesús Guarnizo. El día de hoy hemos tenido muchos veedores, la mayoría de esos veedores, son más de 300, es el proceso con mayor vigilancia dentro de ello y nos deja la tranquilidad. Ejercicio de transparencia, no ha habido ninguna queja, no ha habido ninguna mala sospecha o alguna suspicacia sobre este proceso. La posesión de los comisionados está prevista para los próximos días, lo que permitirá dar paso a la convocatoria. ¿Para cuándo ya se prevé estará el fiscal? Bueno, le fue claro al momento de decir la normativa del reglamento, los comisionados tienen 4 meses por órgano regular para finalizar y con una prórroga máxima de 2 meses. En máximo tienen 6 meses. Con el nuevo reglamento hay medidas coercitivas, ya no sucede lo de antes, que pasaban años los concursos y no había medidas sancionatorias. Ahora tienen ellos 4 meses, si no han finalizado, el Pleno puede cesarlos con un informe motivado y esto enviado a la Contraloría General del Estado porque genera recursos y los suplentes tendrán 2 meses para finalizar este proceso. Pero no todos están de acuerdo con el desarrollo del proceso. Es el caso de algunos veedores, cuyas sugerencias no habrían sido tomadas en cuenta. ¿Ustedes creen que están nadando contra corriente? Sabemos los poderes que se dan en este concurso. No podemos ignorar ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos que luchar contra lo que venga. Así marcha la búsqueda de la nuevo fiscal general del Estado, informó Héctor Romero. Al volver, en Quito, varias fundas con osamentas fueron encontradas en una bodega de una unidad educativa municipal. ¿Quién reportó el hallazgo y cuál es el procedimiento de la policía? Les contamos aquí en Emisión Estelar cuando regresemos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. 4 personas fueron rescatadas tras el colapso estructural de una vivienda patrimonial en el centro de Quito. Equipos de emergencia realizaron hasta altas horas de la noche la remoción de los escombros y la estabilización de la infraestructura. ¿Se puede acabar? El estruendo consternó a todos los vecinos y residentes del sector de La Tola en el centro de Quito, cuando las paredes y techos de una vivienda patrimonial ubicada entre las calles Chile y Pedro Calixto colapsó alrededor de las 3 de la tarde del miércoles 14 de enero. Estábamos aquí, ya me bajé despacito hasta cerrar el carro. Salieron indefensa y blancos.
Elementos del cuerpo de bomberos llegaron de inmediato a socorrer a varios habitantes de calle, quienes permanecían en el interior de la vivienda al momento del colapso. Es una estructura que es abandonada, pero habitantes de calles ingresan a esa vivienda todas las noches. Cuando llegamos se pudo sacar 4 personas. 2 ciudadanos fueron trasladados a casas asistenciales para su valoración médica. Y todos son mayores de edad, masculinos. 2 personas fueron al hospital, están estables, y 2 personas que no quisieron ser atendidas. Ante la alerta de más víctimas humanas, los casacas rojas utilizaron canes de rastreo para verificar la presencia de personas atrapadas. Adicional, seguimos haciendo la búsqueda para poder nosotros verificar totalmente la estructura. Pero horas más tarde esa presunción fue descartada. Residentes del barrio expresaron su preocupación por la situación que vive el sector. Dicen que como esta casa existirían más de una docena de inmuebles abandonados a punto de colapsar. Son más de 15 viviendas entre particulares y municipales que están abandonadas en el sector y que tenemos esta desgracia que puede pasar en cada vivienda. A su vez, hicieron un llamado urgente a las autoridades, pues estas casas abandonadas también estarían convirtiéndose en focos de inseguridad. Después de que se cayó esta casa, que lo que comentaba hace 2 años, ingresaron muchos habitantes de calle allá. Como no había quien ponga orden, se podría decir en eso, entonces ellos estaban que vivían ahí. Incluso la mayoría de ellos son fichados, porque ellos son personas de antecedentes penales, delictivos. Por eso vienen a esconderse aquí, delinquen aquí en el sector de la Marín de la avenida Pichincha. Vienen a esconderse en todas las casas de aquí del barrio. Personal del Cuerpo de Bomberos y Secretaría de Seguridad del municipio de Quito realizaron el levantamiento de los escombros y estabilización de la estructura, y explicaron que por motivos de seguridad la vía permanecerá cerrada al tránsito vehicular. Informó Mauricio Sánchez. En Quito, varias fundas con osamentas fueron encontradas en una bodega de una unidad educativa municipal. Los huesos ya son analizados por el personal especializado de la policía. Todavía es un misterio el a quién pertenecerían los restos de huesos que fueron encontrados en una unidad educativa municipal. Hay varias hipótesis, sin embargo, la policía al momento custodiaría en sus laboratorios el hallazgo. El rector de una unidad educativa de Ciudadela, México, se acerca a la UPC México a indicar o presentar esta evidencia en la que se ha encontrado en su unidad educativa, han estado arreglando en una bodega, adecuando el espacio para utilizarlo para una actividad que tenían pensado. Y al mover los escombros, todos se encuentran con 4 fundas plásticas. En su interior se encontraban restos de osamentas. Si fueran restos de osamentas de seres humanos, más de uno que cruzó por esta tierra pudo pertenecer a alguno. Eso pues un cuerpo adulto tiene alrededor de 206 huesos, y los encontrados multiplican con creces las de un hombre o mujer fallecido. Son 4 fundas y en su interior son 1.385 restos de osamentas que se encontraron en estas noches. En lo que se pudo visualizar, tenían con nombres los huesitos de estas osamentas. Entonces, aparentemente se podría presumir que estaban siendo utilizadas para el tema didáctico. Aunque el descubrimiento se ha prestado para que la imaginación vuele y las especulaciones tomen distintos rumbos, las personas de la Ciudadela, México, sitio donde se ubica la unidad educativa municipal, tienen una versión menos alarmante. Ha habido esos huesos en fundas plásticas de laboratorio, eso han estado estudiando aquí hace tiempo. Pero dice que esos huesos no son reales, son huesos de cal. ¿Son o no son huesos humanos? Una pregunta que aún no tiene respuesta. Mas se espera que en las próximas semanas la evidencia pueda transformarse mediante los estudios de criminalística en datos científicos, para que con certezas las investigaciones puedan continuar o en su defecto dar por cerrado el caso. Informó Javier Rosero. Edison Ariel Esquivel Pérez, de 24 años de edad, se encuentra reportado como desaparecido desde el pasado lunes 12 de enero en Quito, en el sector de Chillogallo. La última vez que fue visto portaba un abrigo negro 3/4, pantalón de gabardina entre verde y plomo y zapatos café claro. Sus familiares piden a la ciudadanía que si tienen información sobre su paradero, se comuniquen al 1-800-335-486. Repetimos, 1-800-335-486 para lograr su reencuentro y retorno a su hogar.
Dos presuntos exintegrantes de un GDO fueron detenidos por la Policía Nacional en el sur de Quito. Las autoridades indicaron que los hombres merodeaban las calles de la capital a bordo de una motocicleta reportada como robada. Su accionar quedó grabado por las cámaras de seguridad cuando el pasado diciembre robaron una motocicleta en el sur de la capital. Estaba llegando a mi domicilio a coger una chompa y volver a salir porque tenía clases. Le dejé parqueada en las afueras de mi domicilio a la motito. Cogí la chompa y a lo que salí ya no estaba la moto. Me debe haber demorado unos 3 minutos. Con sigilo y en cuestión de segundos se llevaron la moto para seguir haciendo de las suyas en la urbe. Al parecer me han estado siguiendo porque inmediatamente se parquearon 2 vehículos y de ahí primero salió un individuo a desbloquear la moto y del mismo vehículo salió otro tipo. Por varios días merodearon las calles imponiendo el terror y en busca de una eventual víctima. En su transitar se encontraron con un control policial en el sector de la Magdalena y la sonrisa se les borró de su rostro. Uno de ellos, al ver el control policial, pues evade este acercamiento de la Policía Nacional y quiere salir en precipitada carrera, siendo neutralizado por nuestros servidores policiales. Al momento de lograr la retención de este ciudadano y hacer las verificaciones tanto de sus antecedentes personales como de las verificaciones de las numeraciones alfanuméricas del automotor, se logra identificar a través del CIBNE 3W de que esta motocicleta se encontraba reportada como robada. Su audacia los hizo presentarse como ex integrantes de un GDO ante los mismos gendarmes. Con el pecho inflado como gallos querían intimidar a los uniformados y evadir los controles. Ellos se identifican plenamente como ex integrantes de los Lobos que habían trabajado en el sector de sector costa, en la provincia del Guayas, pues anteriormente, y que ahora están acá pues en el cantón de Quito. Uno de los sujetos, indicaron las autoridades, cuenta. Una simple señal podría salvar la vida de las víctimas de violencia en el mundo. Y aunque en el Ecuador no ha sido tan difundido este código, especialistas consideran importante su socialización. Esta es una señal internacional de auxilio que ha salvado vidas de víctimas de violencia en el mundo. Ponga atención. Este gesto simple en donde una mujer abre la palma de su mano, levanta el pulgar, lo dirige hacia el centro de la palma y cierra los demás dedos. Con esa señal, víctimas de violencia doméstica y secuestros han pedido ayuda. Que es un mecanismo muy importante y necesario para que las mujeres que están siendo sobrevivientes de violencia de género puedan alertar a otras personas lo que están viviendo. Son códigos internacionales no tan difundidos como quisiéramos, pero sí son estas señales de ayuda urgente, ¿no? Esta señal nació en 2020 durante la pandemia del COVID-19 gracias a una fundación canadiense, para que las mujeres puedan pedir ayuda silenciosamente. Y continúa siendo utilizada. Me encuentro en una situación de vulnerabilidad en este momento y necesito que alguien que está afuera, que me está encontrando, me pueda ayudar. Es una alternativa que tengo si es que no lo puedo hablar verbalmente, si no puedo acercarme a nadie, si estoy encerrada y quizás así esperar que alguien pueda tener una reacción y pueda sacarme de acá, ¿no? Las especialistas coinciden que aunque en el Ecuador esta señal no es tan conocida y difundida, sería importante socializarla en todos los espacios. En los entornos de cuidado, por ejemplo, los padres, las abuelas, las personas que cuidan a los niños en nuestra sociedad, podamos darles a nuestros hijos, a nuestras hijas, las herramientas necesarias para la protección. Pero tener conocimiento de que la señal podría salvar a las mujeres de un entorno de violencia es importante. También lo es mejorar los mecanismos de identificación y prevención de la violencia, ya que en el país las cifras son alarmantes. 6 de cada 10 mujeres a nivel nacional viven o han vivido violencia. Los más de 1.666 niñas que han sido madres menores de compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Nos reencontramos mañana a 22 horas. Un abrazo grande.